de Génesis. Capítulo 22. Del versículo 8 hasta el 18. ¿Me dice amén cuando la encuentren, hermano? Amén. Dice así, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, para el sacrificio. E hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, al de la descendencia, al de la promesa, al que Dios le había prometido que iba a ser bendita entre todas las naciones, a él mismo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, por esta instancia de poder escuchar una palabra, Señor. De poder escuchar, Señor, palabra tuya, Señor eterno. Sabemos que tu poder se manifiesta a través de la palabra, que tu palabra, Señor, nos edifica, los restaura y los corrige, Señor maravilloso. Yo te pido, Dios mío, que tú estés hablando a cada hermano, Señor maravilloso, que puedas, Señor, edificar a cada hermano y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que le hable y le confirme a hermanos, Señor maravilloso, si están pasando momentos difíciles, Señor maravilloso, que tu palabra los restaure, Señor maravilloso, que tu palabra, Señor, quepa en nuestros corazones. Ayúdalo a amarla, a atesorarla, a poder escudriñarla, Padre bendito, y ponerla por obra siempre. Dios del cielo, Dios de la gloria, te exaltamos y te bendecimos como el único y gran soberano, Señor maravilloso. Bendice a tu pueblo tiene hambre, tu pueblo tiene sed, tu pueblo tiene hambre y sed de tu palabra, Señor maravilloso, de este pan del cielo. Padre bendito de la gloria, derrama tu presencia, derrama palabra de edificación, de gloria, de restauración, Señor maravilloso, que podamos ser amadores de tu palabra y estar pendiente en ella, Señor maravilloso. Te exaltamos, Señor maravilloso. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo mis anotaciones. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Como algunos saben, cuando Dios le estaba hablando a Abraham que le iba a dar un hijo, le iba a dar a un hijo que era Isaac, una de la promesa de su descendencia. Y esto cuenta la historia que Abraham estaba esperando a su hijo, pero él no podía tener hijos. Todos saben la historia de Abraham, que en su vejez él ya no podía tener hijos, porque era como casi imposible a esa edad poder tener un hijo. Más encima él era viejo y también su esposa Sara era viejo. Era como un poco difícil. Yo quiero tener un hijo en la vejez a una edad muy tarda, en verdad. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan en Abraham, Dios tenía un plan, quería bendecirlo enormemente. Y sabemos que cuando Dios le promete a Abraham, Sara se empieza a reír
Y Jehová le dice, ¿por qué se ríe Sara? Pero Sara se empieza a reír porque pensó que era imposible, que ella también era estéril. Pero algo pasó en su vida, algo pasó en el vientre de Sara, que en una vejez, y la promesa del Señor se cumplió en Sara, que pudo tener, gracias Maite, que pudo tener a su hijo, a Isaac. Yo creo que Abraham se sentía gozoso, ¿cierto? Se sentía gozoso de que por fin llegó mi hijo. Por fin está aquí, lo veo con mi ojo, veo la bendición que Jehová me ha entregado en mis manos, ¿cierto? Veo la bendición de Jehová aquí en mi propio ojo, lo ven físicamente. Y yo creo que Abraham se sintió gozoso recibir la palabra del Señor y cumpliéndose en sus vidas. Y qué interesante cuando Dios te promete algo y lo cumple y cuando tus ojos lo ven. Qué interesante cuando Dios te promete algo y tus ojos lo ven. Cuando sabemos que Dios no es un Dios para mentir, sino que cumple sus promesas, ¿cierto? Yo creo en un Dios que si me promete, Él lo cumple, pero si obedezco también lo cumple, porque también va en nosotros en tener una obediencia como Abraham. Abraham era obediente. Y sabemos que en la obediencia está la bendición, ¿cierto? Y Abraham ve a su hijo, a su Isaac, a su primogénito, al de la descendencia, al del linaje escogido. Y cuando pasa el tiempo, Dios ordena a Abraham a sacrificar a su hijo. Fuerte, ¿cierto? Sacrificar a su hijo, al que tanto esperó. ¿Cómo se sintió Abraham en ese momento? Yo creo que se sintió que su músculo, a lo mejor, no sé qué le habrá pasado, se sintió mal, le dolió la cabeza, no sé, enterarse de una situación así. Yo creo que es fuerte enterarse de una situación que algo que te prometió el Señor y que te diga ahora, sacrifícalo. Sacrifícalo. Y el monte, el lugar donde Dios le dijo que sacrificara a su hijo era en la tierra de Moriab, donde estaba el templo y donde murió también nuestro Señor Jesucristo. Pero no era casualidad. Qué extraordinario saber que todo Dios lo hace con un propósito, que todo lo hace con un plan. Le dice, sacrifícalo, ve a tierra de Moriab y sacrifícalo ahí para mí como holocausto. Y él va con un holocausto obedientemente, sí. Pero a Abraham le pasó algo. Yo creo que en ese transcurso que iba ahí a la tierra de Moriab sintió pena, sintió sentimiento. Dijo, no, Señor, tú me diste esto, ¿cómo voy a sacrificarlo si tú me lo diste? ¿Cómo voy a sacrificarlo si tú me prometiste esto? Esta es mi descendencia, yo creo. ¿Cómo voy a sacrificar lo que tú me has dado? ¿Cómo te voy a entregar de nuevo lo que tú me has dado? Sacrifica a tu hijo, sacrifícalo. De repente nosotros lo movemos por emoción y no por convicción. Pero Abraham se movía por convicción y no por emoción ni sentimiento, porque si era por sentimiento y por emoción, téngalo por seguro que Abraham no hubiera entregado a su hijo. Abraham no hubiera entregado a su hijo. Y me preguntará por qué, porque era humano igual que nosotros. Yo creo de los que estamos aquí, si Dios, no sé, me da un carro o me da una casa y me dice sacrifícalo, dáselo a un pobre, y te costó 30 años trabajar por esa casa, ¿la daría? Yo creo que no, ¿cierto? Difícil. Trabajar 30 años de lunes a lunes, de 10 a 10. Y que el Señor te diga, ofréndesela al que está allá afuera y tú te vas a vivir al hogar de Cristo. Fuerte, ¿cierto? Pero Abraham se movía con convicción, se movía porque él sabía que Dios dijo, a lo mejor Dios algo hará. Dios algo hará, Dios algo hará. A lo mejor una sorpresa me tiene preparado Dios, pero no quiero, pero lo voy a hacer porque es necesario que yo me mueva por convicción. El reino de Dios funciona con convicción. El reino de Dios funciona con obediencia. Para que la gloria se desate en nuestra vida tenemos que ser obedientes a la voz de Dios y a las instrucciones de Dios. Porque la única manera cuando la bendición de Dios se desata sobre mi vida es cuando mi emoción, yo mengo como decía la canción y dejo que mis convicciones hablen, dejo que mi espíritu hable y dejo que mis testimonios hablen por mí. Y eso es lo que le pasaba a Abraham, se movía con una convicción porque amaba tanto al Señor, amaba más que a su esposa, más que a su hijo, más que cualquier otra cosa. El amor que tenía Abraham por Dios era extraordinario. ¿Qué manera me darían ganas de amar a Dios como Abraham, en serio? Me darían muchas ganas de amar a Dios como Abraham. Porque muchas veces el Señor lo dice, ¿qué has sacrificado para mí?
¿Qué has sacrificado para mí? ¿Sabe qué le cuento, hermano? Cuando yo estaba, decirlo, en el mundo y estaba volviendo de a poco al Señor, me costaba sacrificar cosas, en serio. Me costaba sacrificarle tiempo. Me costaba sacrificar ciertas cosas que a mí me gustaban. Yo era fanático de la música del trap. Yo la escuchaba, andaba domingo a domingo con el audífono aquí pegado en la oreja. Me gustaba, me encantaba la música trap. Esa música, perdón que lo diga así, morbosa, a mí me encantaba. Pero ahora la aborrezco. Porque no me trae nada bueno, no me edifica. Y entendí que Dios quería algo conmigo. Que empezara a sacrificar las cosas que más amaba yo, que más me gustaban, para que la promesa de Dios se pudiera desatar en mi vida. Y yo estaba domingo a domingo con los audífonos, salía a fiesta, carreteaba, me gustaba, también, no se lo niego, me gustaba delinquir y ciertas cosas cuando uno está en el mundo, esclavo del mundo y del pecado, y eso te controla, uno está obligado a pecar. Y yo estaba así, me costaba sacrificar cosas, le decía a los pastores, al pastor Jorge Elías y a la pastora Eli, yo quiero ser el mismo de antes, pero no puedo, hay algo que me atrapa. Me gustaría ser el mismo de antes, y el pastor y la pastora siempre creyeron en mí, dijeron, yo sé que tú puedes ser mejor que antes, pero tengo que sacrificar cosas para que la promesa de Dios se cumpla en mi vida. Cuando empecé a soltar cosas, hermano, la presencia del Señor llegó a mi vida, podía leer la Biblia con una libertad tremenda, pero me costó un mundo llegar de nuevo. Me costó un mundo sacrificar esas cosas. No es por ser el más espiritual, pero tuve que ayunar, tuve que levantarme temprano, tuve que ir al gimnasio a orar. Venía aquí en las mañanas a orar. ¿Sabe por qué? Porque me costaba sacrificar las cosas que me gustaban para que el Espíritu Santo pudiera morar y pueda correr, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Me costaba. Pero una vez ya que empecé a sacrificar las cosas, vi la bendición que desataba sobre mi vida. Porque cuando nosotros sacrificamos cosas por Dios, la bendición en tu vida se desata. La bendición en tu vida se desata. Porque en la convicción, en la obediencia y en el sacrificio está la obediencia. Dios no pasa por alto tu sacrificio. Dios no pasa por alto tus debilidades. Dios no pasa por alto cuando tú estás pasando momentos críticos y te mantiene en fe. Dios no lo pasa por alto. Podemos ver que Abraham lo bendijo, sí. Pero Abraham la pasó mal en ese transcurso del tiempo. La pasó mal, gloria a Jesús. Amén. Dice, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Y alborozó su ojo y miró, y aquí a su espalda un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cuerno y lo ofreció en holocausto de Jehová. Y llamó en el lugar de Jehová, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová el que ve, y como ve, provee. Qué interesante cuando Abraham vio al carnero, ¿cierto? Amén. Un carnero trabado en un zarzal y lo ofreció como un sacrificio, como un holocausto. Cuando Abraham empieza a sacrificar el holocausto delante de Jehová, lo sacrificó por una obediencia, lo sacrificó porque algo Dios había hecho, porque el Señor había desatado algo extraordinario en su vida. Y podemos ver que Abraham también le llama al lugar Jehová proveerá. Yo creo que ahí Abraham levantó un altar, ¿cierto? Para que digan, aquí Dios se proveyó de holocausto. Aquí el Señor se proveyó, aquí el Señor se manifestó. No fue fácil a Abraham levantar un altar ahí. No fue fácil que Abraham levantara un altar en medio de las tribulaciones. No era fácil, pero la visión de Abraham iba más allá. El pensamiento de Abraham iba más allá. El análisis y la expectativa de Abraham había más allá que su sentimiento y que su emoción. Porque él sabía que Dios le había provisto. En cambio, cuando uno tiene visión en Dios, no importa los problemas que está pasando, porque sabemos que las tribulaciones son momentáneas, pero la visión que te ha dado Dios es para gloria y para vida eterna, para poder bendecirte.
No es fácil levantar un altar. ¿Cuántos de los que estamos aquí en momentos de pandemia les costó levantar un altar en la casa? No fue fácil, ¿cierto? No fue fácil, fue difícil. Como joven a mí me costó mucho. Como decía nuestra hermana Sandra, de repente uno piensa y vienen esos pensamientos, lo dejo todo. Y ahí venía el Espíritu de Dios. No, ¿cómo lo voy a dejar todo? Mira hasta dónde llegaste. Mira dónde estoy. Lo que te he entregado. Multiplícate. Multiplícate. ¿Cómo lo vas a dejar todo por una pandemia? La pandemia la permitió Dios para poder desatar un potencial que estaba escondido en ti. Muchos en los momentos de pandemia pudieron desarrollar el potencial de ustedes, hermanos, y ustedes no se dan cuenta. Pero Dios se dio cuenta que el momento de pandemia lo hizo reconocer que el Espíritu Santo que habita te hizo multiplicar. Te hizo multiplicar el Espíritu de Dios. Y los que no multiplicaron, estaban viendo Netflix. No. Gloria a Dios. Hasta las 3 de la mañana viendo una serie. Amén. Extraordinario levantar un altar a Jehová. A mí me apasiona cuando estoy en la presencia del Señor y hablo de un altar y un holocausto simbólico, no presencial, porque no vamos a ir a buscar un cordero y lo vamos a matar. Estamos en la gracia, no en la ley. Y qué interesante ver que el altar en Abraham desató un potencial, que donde él iba, levantaba un altar a Jehová. Donde él iba, levantaba un altar a Jehová. Donde él iba y decía, voy a sacar un sacrificio, aquí un holocausto para poder en nombre del Señor en alto, para que crean que aquí estuvo un hijo de Dios, para que vean que aquí hay bendición. Hermano, tú eres bendición. Donde tú vayas tienes que levantar un altar, tiene que ser luz en el mundo para que la gente vea, para que vea que el Espíritu Santo transformó tu vida. El Espíritu Santo está en ti. En cambio, tus testimonios tienen que hablar por ti, como el testimonio que ahora estoy hablando de Abraham. Abraham, también me llamo así. Gracias, Señor. En nombre de fe. Aleluya. Abraham lo reconocían, lo bendecían. Melquisedec lo bendició. ¿Y por qué? Porque una promesa la había desatado Dios a Abraham, que le dijo que lo bendeciría, ¿o no? ¿Quién se acuerda que le dijo que lo iba a bendecir? Y sobre él serán benditas las naciones. Pero donde él iba, lo bendecían y reconocían que Dios estaba con él. Dice, cuando Abraham llegó a Egipto, le dijeron, di que eres mi hermana, porque si no, me pueden matar y a ti te van a conservar la vida. Era hermana, media hermana, pudimos decir, pero para Dios eso es mentira, porque Abraham no lo dijo sinceramente, sino quería encubrir para su beneficio. Y donde iban, el rey de Egipto, si no me equivoco, le dijo que era su mujer y no era su hermana. Pucha, Abraham, la embarró Abraham. Y le dijo que se la llevara lejos. Le dijo que se la llevara lejos, no te quiero ver, chao. Pero Abraham donde iba Abraham pisaba y era de bendición la tierra donde pisaba. Porque en Abraham estaba el Espíritu de Dios. Porque en Abraham había una convicción en su vida irrevocable. Abraham tenía una visión de Dios extraordinaria, sin teniendo una Biblia, sin teniendo una Torá, podía amar a Dios. Y los otros ahora que nos cuesta amar a Dios y teniendo una palabra, muchas veces ni pescamos la Biblia en el día. Extraordinario ver cuando la presencia del Señor se desata en un hijo que busca la presencia del Señor y es obediente a la presencia del Señor. Es tiempo, hermano, que tú levantes un altar en tu casa, que tú levantes un altar donde quiera que tú vayas, porque en ti serán benditas las naciones. En ti serán benditas, hermano. Como dijo nuestra hermana Sandra, y es verdad, tú no eres cualquier cosa. Si tú supieras el potencial que hay en ti, leerías la Biblia. Si tuviera el potencial que cuando tú lees la Biblia y cuando tú oras, lo harías diariamente.
Yo he visto el poder de Dios desatado en mi vida de una manera extraordinaria. Y eso es porque no me creo el joven más espiritual, lo vuelvo a decir, pero sí trato de agradar a Dios porque me sedujo, me enamoró. Muchas veces me he querido ir, pero no puedo porque amo a Dios. Me sedujiste, Señor, y me enamoraste. Aunque muchas veces quiero hacer mi voluntad y mis deseos, no puedo, Señor, porque tu Espíritu Santo me prohíbe. Te amo, Señor, te amo y no te suelto y voy a cumplir con tu propósito porque tu promesa en mí se desata cuando yo obedezco la voz de Dios. Y dijo, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo ha jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste tu voz. Entre ti, hermanos, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si lo traímos a esta época, ¿quieres que la presencia del Señor se desate en tu vida? Empecemos a obedecer la voz de Dios. Empecemos a sacrificar las cosas que nos gustan para poder hacer la voz de Dios, para poder cumplir los propósitos de Dios. Dios te prometió algo, lo va a cumplir, pero seamos obedientes. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Porque si Dios te prometió algo, es para tu beneficio, pero también que puedas beneficiar a otros, para que vean que en ti está la promesa viviente. Tu promesa sigue vigente, no tiene fecha de caducación, no tiene. Uno de repente se la coloca por desobediente, porque muchas veces queremos hacer nuestro deseo, pero primeramente es el deseo del Padre. Si yo he entregado mi vida a Cristo, Él elige por mí. Gloria a Dios. Abraham tuvo que sacrificar su emoción, su ego, su pasión, su amor por su hijo. Tuvo que sacrificar todo eso primero, su orgullo, porque no era fácil sacrificar a su hijo en ese momento. Pero él lo sacrificó por amor a Dios, para que la presencia del Señor y la promesa de Dios se reflejara en la simiente de Abraham. Podemos ver que Isaac, Dios le había reservado la vida. Y aquí hay algo interesante, porque cuando Dios ve lo que tú estás dispuesta a hacer por Él, te va a recompensar. Y no una recompensa efímera, pasajera, no. Es una recompensa que se van a dar cuenta la gente que tú haces la voluntad de Dios. Que tú cumples con los mandatos de Dios, con los estatutos de Dios. En ti serán benditas las naciones. Yo sé que estoy preparando un lugar para la generación presente, porque Abraham fueron benditas y gracias a Abraham también nosotros somos una simiente bendecida. ¿Qué quieres ser tú para tu simiente, para tu alrededor, para tu familia? ¿Quieres ser bendición o maldición, perdición? Está en ti, en querer hacer lo que tu familia quiere. ¿Por qué? Porque el Señor, si tú quieres que sea simiente bendecida, empieza a buscar la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué quieres ser para la generación presente? Que te recuerden como el que no multiplicó nada, como el hermano, mire, está ahí en la silla, porque igual he leído la Biblia y no he encontrado el ministerio de la silla, hermano. Perdone, no lo he encontrado. Pero sí he encontrado, multiplícate, obedéceme. ¿Cierto? El ministerio de la silla no lo he encontrado. ¿En serio? Hasta lo he googleado. ¿Qué quieres ser, pueblo de Dios? ¿Bendición o perdición para tu familia? ¿Qué quieres ser, bendición o perdición para la generación que viene? Porque sé que yo estoy siendo preparado para una gloria mayor. Sé que yo estoy siendo preparado por mis pastores, por mis líderes, por mis diáconos, para una gloria mayor. Pero también sé que estoy preparándome yo igual para una gloria mayor para la generación presente, para que me recuerden que yo sí busqué de Dios. Como Abraham está escrito, lo recordamos como un hombre de fe, ¿cierto? Y está recordado porque está ahí en la Biblia, está en la palabra.
Yo quiero que me recuerden bien, que me recuerden y que la gente pueda decir, era un ejemplo para mí. Qué importante saber que Dios te encuentre como un ejemplo para las generaciones que vienen. Que el Señor lo ayude a poder ser simiente bendecida. Que el Señor lo ayude para ser una simiente que verdaderamente ame la palabra del Señor. Ame servirle al Señor con gratitud, con obediencia. Abraham no fue fácil, hermano. Hay veces en la vida que uno se cansa. Hay veces en la vida que uno no quiere hacer las cosas. Me ha pasado que no ha querido orar. De repente oro 5 minutos de canuto y me acuesto. Pero me siento incómodo. Me siento incómodo. En serio. Como que el Espíritu me dice, ora. Porque si no me seco. Me seco, no sirvo para nada. Parezco escupo momia. En verdad, hermano. Pero yo no quiero ser escupe momia. Yo quiero ser río. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su río, de su interior correrán ríos de agua viva. Si cree en Jesús, de tu cuerpo tienen que salir ríos de agua viva. No tiene que secarse, porque si tu agua no está en movimiento, es un lago y el lago se pudre. En cambio, si es un río, el río fluye. Y tu espíritu, el Espíritu Santo que está en ti, tiene que fluir, no formarse un lago. Porque a la hora que se forma un lago, hermano, ay, ay, ay. Yo no quiero pudrirme. Yo no quiero pudrirme. Yo quiero ser un río que salte para vida eterna. Yo quiero ser usado por Dios por gracia inmerecida. Porque para algo el Señor te llamó. Para algo el Señor llamó a Abraham. Para algo el Señor bendijo a Abraham. Por algo el Señor puso una promesa en Abraham. ¿Qué promesa puso el Señor en ti? Yo creo que hartas promesas tiene Dios para ti. Una cosa que no busquemos y no nos sepamos las promesas de Dios es otra cosa. Pero el Señor tiene muchas promesas en su palabra. Si supiéramos cuántas promesas tiene Dios para nosotros, haríamos al pie de la letra la palabra. Es tiempo de poder hacer el propósito que Dios te ha mandado a hacer, porque el Señor te va a pedir cuenta. A todos los va a pedir cuenta el Señor. A unos para perdición y a otros para bendición. Abraham era un hombre de fe. Multiplicó su descendencia. La multiplicó. Escuche bien, la multiplicó. El Señor te dice, multiplícate. Desarróllate. Empieza a ejercer lo que te ha dado. Porque si uno no multiplica, el Señor te va a pedir cuenta. Y si tú multiplicas y no lo pones por obra, el Señor te va a pedir cuenta igual. En todas maneras, todos estamos bajo el juicio de Dios, pero yo quiero estar debajo del juicio de Dios para irme con Dios y para poder saber y entender que soy nación bendecida. No quiero que me recuerden como el hermanito. Dios depositó en ti un peso de gloria, un peso de promesa en tu vida. Dios lo depositó en ti, hermano. No eres poca cosa, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. No eres cualquier cosa. ¿Usted puede contar las estrellas, hermano? Dicen que salen verrugas, por eso ni las cuento. ¿Me pueden salir un par de verrugas? No quiero. ¿Cierto? No se puede contar las estrellas. No se puede contar la arena del mar, terminaría nunca, po. Así serán las bendiciones que van a caer sobre tu vida si tú le haces caso al Señor. Las bendiciones de Dios se van a desatar sobre tu vida como la estrella y como la arena del mar. Solamente falta que tú le creas, que tú tengas convicción y empieces a sacrificar las cosas que te ha pedido Dios que sacrifice. Tu orgullo, tu voluntad, tus deseos, las cosas que no has querido soltar. Empieza a sacrificar esas cosas para que el Señor pueda bendecirte, para que el Señor desate ese eterno peso de gloria, esa shekinah gloria en tu vida, para que el Señor
pueda hacer de ti una nación bendecida, para que el linaje que viene pueda reconocerte a ti como un buscador, como una mujer, como los pastores, como los apóstoles, como las diaconisas, como los jóvenes, como una generación que no se rinde, sino al contrario, una generación que mira al cielo y empieza a decir: estoy dispuesto, Dios mío, a sacrificar las cosas para poder agradarte a ti. Estoy dispuesto, Dios mío, para sacrificar las cosas para adorarte a ti, para que tu presencia, Dios mío, se desate sobre mi vida. Estoy dispuesto, Dios mío, a sacrificar esas cosas para poder enamorarme de ti. Gloria a Dios. Cuesta, hermano. Cuesta. Pídeme y te daré por herencia los confines de la tierra. Poderosa esa palabra, ¿cierto? Cuando uno la medita, cuando uno la estudia y la escudriña más a fondo, verdaderamente empieza a mirar y empieza a decir: así será mi bendición que viene sobre mi vida. Esta es la promesa que Dios me prometió. ¡Wow! Una pregunta: ¿quién tiene un Dios grande y no tiene un Dios pequeño? Amén, ¿cierto? Dios es grande. ¿Y cómo piensa para su hijo? En grande, ¿cierto? No piensa diminuto. No dice: a este lo voy a decir con un arca porque no hay multiplicado nada. No, no dice así el Señor. Piensa en grande. A David lo bendició con un reino y no era nadie. Abraham lo bendijo con su descendencia. Hay muchas historias de la Biblia que me encantan, pero Abraham es una de las que me gustan porque tiene una pasión por Dios y está dispuesto a dejarlo todo lo que Dios le dio. Por amor a Dios. No rehusó a su hijo por amor a Cristo. Y el lugar, como dije anteriormente, era el mismo lugar que edificaron el templo y donde el Señor Jesucristo iba a ser, fue crucificado, Gólgota. El mismo lugar que iba a ser de perdición o de destrucción, Dios lo levantó para bendición, para un altar. El mismo lugar de tu derrota, el mismo lugar de tu sufrimiento, el mismo lugar de tu agobio, sea tu cama, sea tu trabajo, sea lo que sea, Dios lo va a usar para poder bendecir tu vida, porque todos van a entender que donde tú pises, el lugar de tu sufrimiento, será bendición, será bendición. Escucha, hermano, será de bendición. El lugar que tú pises y el lugar que Dios te dijo: sacrifícame eso ahí. Ese mismo lugar que tú pensaste que iba a ocurrir tu derrota, es la misma instancia que Dios te va a darte la victoria. Yo no sé cuántos le creen al Señor, pero yo le creo al Señor. Por lo menos un poquito, creámosle. Si tuviera fe como un grano de mostaza, falta creerle al Señor un poquito y el Señor hace lo demás. Yo he visto gente que tiene poquito de fe y Dios hace milagros. Dios hace milagros con ese poquito de fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cierto? Es difícil ser hombre de fe, ¿cierto? Porque hombre de fe no soy hombre obediente. Hombre obediente y joven obediente que quiere cumplir con los mandatos de Dios para que las promesas del Señor se desaten y se cumplan en mi vida. Si el Señor te prometió que iba a ser, no sé, un pastor, un evangelista, pero ni siquiera leo la palabra, ¿cómo voy a hacerlo? Si no tengo conocimiento, no me meto a las profundidades a buscar, no me meto a las profundidades a probar de los manjares del Señor, no me meto a saborear ese sabor de victoria que el Señor ya te puso. Porque hay una parte interesante y con esto termino. Dice: Dios te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Las puertas donde tú estés poseerán la puerta de tu enemigo. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? Que aunque se levanten gigantes, hay un Goliat en ti. Las puertas no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia. Es tiempo que la iglesia empieza a tener un avivamiento en sus corazones, empieza a vibrar por la palabra del Señor, aunque hay un infierno queriéndote destrozar, que la gloria de Dios y el Espíritu Santo se desate y empieza a hacer guerra espiritual.
¿Por qué no es fácil? El diablo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, el diablo no está jugando con nosotros. Él lo quiere destruir, pero tenga por seguro que el Salmo 91, sí, el que dice que el Señor está cuidando a nosotros, se hace efecto. Pero ¿sabes cuándo hace efecto? Es cuando yo obedezco a la presencia del Señor. Es cuando yo obedezco a la voz de Dios. No hay infierno que pueda con la iglesia, hermano, si la iglesia se mantiene en oración, si la iglesia se mantiene en búsqueda, si la iglesia se mantiene en una búsqueda radical. Tenemos que ser radicales en la búsqueda, que haya radicalidad en nosotros, que haya una visión de destrucción. Más de gigantes hemos derrotado, yo creo, con la presencia del Señor, ¿cierto? Exaltamos y bendecimos el nombre del Señor porque su palabra es fiel y verdadera. Y la gloria del Señor, le repito, se va a desatar cuando nosotros le empezamos a sacrificar y a obedecer la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar para que el Señor también pueda desatar una gloria en ti. Si estás decaído, hermano, puede decirle: Señor, restaura mi vida, restaura. Necesito tu presencia. Necesito que tus promesas se cumplan en mi vida. Necesito tener una convicción como la de Abraham, tener una pasión y un amor genuino como el de Abraham. Medite y dígale al Señor: quiero ser como Abraham, obediente a tu voz. Quiero ser con una pasión genuina por ti, Señor. Voy a orar para que el Señor pueda ahí administrar sus corazones. Amén, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por esta palabra que tú lo has dado, Dios mío. Por esta palabra que tú, Señor, me has entregado, donde te ofrendaron a mí, Señor, para poder predicarte, para poder llevar una gloria a los hermanos, una palabra de edificación. Yo te pido, Dios mío, que tú estés, Señor, restaurando a los hermanos, Señor maravilloso. Que tu palabra, Señor, pueda caer en sus corazones, Señor maravilloso. Y que tu presencia desate un peso de Dios. Oh eterno Señor de gloria, muévete, Espíritu Santo, con libertad. Convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor maravilloso. Oh Rababacanda, oh Shiarababakindaraya. Espíritu Santo, empieza, Señor, a ministrar los corazones. Empieza, Señor maravilloso, a hacer un cambio en la generación presente, Dios del cielo. Empieza a llenarlo, empieza, Señor maravilloso, a poner una radicalidad en sus vidas, que puedan hacer pasivos por su Espíritu Santo, Dios mío, que te adoren, que te alaben, Padre, que se desesperen y que se inquieten en levantarte un altar, que se desesperen y se vuelvan locos por querer levantarte un altar en la casa, Dios del cielo. Cae peso de Dios. Urrababacanda, Oshiarababakindaraya, Urrabacanda Saya, O que Mayarababakindaraya, la barrababacanda, Urrababakindaraya. Llore nomás si quiere llorar, hermano. Oshiarababakindaraya, la barrababahaya, Urrabacanda, O que Malabarrabahaya, la barrababacanda Sai, Urrababakinda, Yarababacanda, Urrababacanda Raya, la barrabacanda Saya, Urrababakinda Raya, que Mahaya, la barrabahai, Ushiarababakindaraya. Desata, Dios, desata tu gloria, desata obediencia, desata, Señor maravilloso, las promesas que Él le ha prometido a tu pueblo, porque son para nosotros. Esas promesas, Señor, que están en la Escritura, son para nosotros. Es para usted, hermano, es para usted, es para usted. Reciba ahora la bendición. Oh, Shiarababakinda, cae peso de Dios, cae peso de Dios, cae peso de Dios sobre el ministerio evangelístico, poder de Dios. Que puedan, Padre bendito, reconocer que en este ministerio se habita la presencia del Señor, que hay jóvenes, que hay pastores, que hay apóstoles, diaconías y jóvenes apasionados por la presencia del Señor, que no se rindieron en un momento de pandemia, sino en la iglesia protestante, la iglesia manchante, la iglesia avanzante, la iglesia que no se detuvo, sino al contrario, miró al cielo y dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque usted siempre va a vivir confiado, si obediente al Señor. Adore al Señor y exalte al Señor, y tengo una convicción sobre el Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Sigue ministrando los corazones y a los hermanos que han sido, Padre, golpeados en los momentos de pandemia. Restaura sus vidas, hazlos volver a soñar en grande, que tengan una visión como la de Abraham, que tengan una convicción como la de Abraham, que sueñen con metas, que sueñen con sueños, y que los propósitos en su vida no sean disminuidos, sino aumentados por el poder de tu amor, Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano.